¿Pueden pasar? Gracias. Ok, ahora sí. Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a presentar el trabajo especial de grado a cargo de las autoras María Andreina Fernández y Raquel de Freitas. La dinámica para optar al título de especialista en nutrición clínica. La dinámica es la siguiente. Nuestro jurado es la profesora María Cristina Arbelo, del Hospital Universitario de Caracas, del Servicio de Medicina. Es docente de la Universidad Central de Venezuela. La profesora Elsie Orá, también profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética, el posgrado de Nutrición Clínica, de acá con sede del Hospital Universitario de Caracas. Y quien les habla, tutora del trabajo especial de grado, María Guiar. La dinámica es la siguiente, se tiene máximo 45 minutos para la exposición. Una vez que se hace la presentación, tienen 15 minutos para que el jurado haga las preguntas o sugerencias correspondientes. Posteriormente a ello, pues se hace la deliberación para emitir el veredicto. Y bueno, ya después viene lo demás. Entonces, adelante. Sí. ¿Quién inicia o ella? Yo. No. Bueno, vamos a iniciar con la presentación de nuestro trabajo especial de grado que se presenta para optar el título de especialista en nutrición clínica, ácido úrico sérico, asociación con el índice de masa corporal. Y tú pasas las láminas ahí. Con la flecha se va. La prevalencia de ácido úrico elevado ha aumentado en todo el mundo, tanto en hombres como en mujeres. El ácido úrico elevado se ha asociado durante siglos con patologías como la artritis gotosa y la litiasis renal, pero más recientemente ha sido asociado con patologías cardiovasculares y metabólicas. El sobrepeso y la obesidad también están asociados al ácido úrico elevado y vemos que se han convertido en los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Y que entre los años 1980 al 2013 ha ocurrido una elevación en la proporción de individuos adultos con un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado. En hombres ha aumentado de un 28.8% a un 36.9%, y en mujeres de un 29.8% a un 38%. La OMS en el 2014 señaló que más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso y obesidad. El índice de masa corporal es una herramienta útil para evaluar el estado nutricional, sobre todo en grandes grupos de población. Se ha estudiado su relación con el ácido úrico encontrando una asociación positiva, sobre todo en países desarrollados donde se ha estudiado esta asociación. Encontrando que el índice de masa corporal es un marcador de predicción valioso para el riesgo de presentar ácido úrico elevado, y que por lo tanto el peso es un importante factor de riesgo modificable para la hiperuricemia. En nuestro país no hay mayores estudios que reporten esta asociación. Por ello es importante conocer si en Venezuela existe también esta asociación en los pacientes que acuden a la consulta externa de medicina del Hospital Universitario de Caracas, específicamente la consulta de nutrición clínica, para tomar medidas de prevención y control. La prevalencia anual de hiperuricemia clínicamente significativa en Estados Unidos aumentó de 2.9 por 1.000 habitantes en el año 1990 a 5.2 por 1.000 habitantes en el año 1999. Y en Tianjin, que es una ciudad de China, la prevalencia de hiperuricemia fue de 12.16% y significativamente mayor en hombres que en mujeres para el año 2011. La hiperuricemia es un trastorno común del estilo de vida que está relacionado con la obesidad, y se ha demostrado que niveles séricos de ácido úrico se correlacionan positivamente con el índice de masa corporal y que la hiperuricemia está relacionada con enfermedades cardiometabólicas como el síndrome metabólico, la hipertensión, resistencia a la insulina, hígado graso y enfermedad cardiovascular. Ante lo anteriormente planteado, surge la siguiente interrogante.
Existe relación entre los niveles de ácido úrico sérico con el índice de masa corporal en los pacientes que asisten a la consulta externa de nutrición clínica del Servicio de Medicina del Hospital Universitario de Caracas en el periodo de enero 2008 a noviembre 2016. El ácido úrico elevado está relacionado con alteraciones metabólicas como el sobrepeso y la obesidad, que son también diagnósticos comunes en la consulta externa de nutrición clínica del Servicio de Medicina del Hospital Universitario de Caracas. Vemos que el ácido úrico no debe ser solamente considerado como un factor de riesgo del síndrome metabólico, sino que también se ha convertido en un predictor independiente de las enfermedades cardiometabólicas y de riesgo general de mortalidad. Y se ha encontrado que tiene una relación con el índice de masa corporal y como resultado en estudios que se han realizado en países desarrollados se ha observado que el índice de masa corporal elevado tiene una relación directa con los niveles elevados de ácido úrico. La identificación de todos aquellos factores relacionados con la obesidad, en este caso el ácido úrico, es fundamental para el control temprano de las comorbilidades, ya que por este motivo planteamos que era importante conocer si en los pacientes que acuden a la consulta externa existía esta asociación para la identificación de patrones de ácido úrico elevado e índice de masa corporal elevado, ya que, por ejemplo, el ácido úrico elevado es un importante factor de riesgo modificable, por lo que es importante determinar si existe esta asociación para realizar conductas de intervención y prevención que nos permitan mejorar el estado nutricional del paciente y prevenir y controlar las alteraciones metabólicas. Ya le toca a Raquel. Ok. Ya te voy a pasar entonces el control. Listo, Raquel, adelante. Muy bien. Bueno, tenemos diferentes estudios que demuestran la asociación entre el índice de masa corporal y el ácido úrico en diferentes grupos poblacionales. Oyama y colaboradores en el 2006 realizó un estudio que incluía 1.281 niños, de los cuales 684 eran del sexo masculino y 597 del sexo femenino. Es un estudio de Japón, incluía niños en edades comprendidas entre los 9 y 15 años de edad, y el objetivo era relacionar los niveles séricos de ácido úrico con indicadores de obesidad y el índice de masa corporal. Se encontró que la incidencia de hiperuricemia era del 8.8% y más 0.6% respectivamente. El ácido úrico, como conclusión, se relacionó positivamente con el índice de masa corporal y se recomendó utilizar como factor clínico en este tipo de población. Por otra parte, tenemos a Yue, colaboradores, en 2012. Es un estudio chino que incluyó 661 sujetos entre 90 y 108 años de edad, cuyo objetivo era estudiar la asociación entre el índice de masa corporal y los niveles de ácido úrico. La conclusión fue que los altos niveles de ácido úrico se relacionaron con un mayor índice de masa corporal. Tenemos a Gao y colaboradores, en 2012 realizó un estudio dentro del Estudio Nacional de Diabetes y Trastornos Metabólicos de China, en un estudio retrospectivo que incluyó 21.414 personas en el periodo entre 2007 y 2008. El objetivo era determinar la asociación del ácido úrico con parámetros de peso máximo, hábitos en el estilo de vida y el análisis bioquímico en sangre. Luego de un estudio multivariable, la conclusión a la que llegaron fue que el peso máximo fue un factor significativo de riesgo de hiperuricemia. Du y colaboradores, en 2014, realizó un análisis transversal que incluía 10.420 personas entre 26 y 100 años de edad, a los cuales se les realizó controles de salud en el periodo 2009. El objetivo era asociar el ácido úrico con los factores de salud cardiovascular y la conclusión fue que la elevación del ácido úrico estuvo asociada con cada factor de salud cardiovascular, disminuyendo estos factores o influyendo en estos factores y aumentando el riesgo cardiovascular. Ya a nivel de Latinoamérica, vamos a mencionar el estudio de Navarro y colaboradores del 2009. Es un estudio que incluyó 770 pacientes del Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos entre 18 y 65 años de edad. El objetivo era determinar la prevalencia de síndrome metabólico con respecto a diferentes concentraciones de ácido úrico. En general, el 61% de los hombres presentaban síndrome metabólico y el 47% de las mujeres
tenían síndrome metabólico. Esta muestra total se agrupó en 4 grupos dependiendo de los valores de ácido úrico. El primero era menor o igual a 6, y el último grupo, el cuarto grupo, era aquellos que tenían concentraciones de ácido úrico de 10 miligramos por decilitro o más. Y en este grupo en particular, el 100% de la muestra presentó síndrome metabólico, por lo cual la asociación fue bastante clara. Ya a nivel nacional, tenemos el estudio de González y colaboradores en 2015. Es un estudio descriptivo, transversal y aleatorio que incluía 240 pacientes de la consulta de nutrición integral de una cadena de farmacias en el estado de Aragua durante el periodo 2003. Se evaluaron los niveles, el objetivo era evaluar los niveles elevados de ácido úrico y otros factores de riesgo para obesidad. La prevalencia de obesidad en estos individuos fue del 49.6% y la prevalencia de sobrepeso fue del 34.2%. Y de todos los factores estudiados, el ácido úrico fue el factor de riesgo con mayor influencia para obesidad. El ácido úrico es el producto enzimático final de la degradación de nucleósidos de purina. Su equilibrio orgánico va a depender de la carga diaria y de la excreción. La carga diaria, 1/3 de esta va a ser por absorción intestinal de purinas por vía alimentaria, y los otros 2/3 van a ser a través de la síntesis endógena, principalmente hepática y en menor porcentaje intestinal, muscular y renal. La excreción, por su parte, se va a realizar 30% por vía intestinal y la mayor parte va a ser por 70% por vía renal a través del túbulo proximal. ¿Cómo podemos definir ácido úrico elevado? Bueno, tenemos que, según la Liga Europea de Reumatología, definió como nivel óptimo menor o igual a 6 miligramos por decilitro, mientras que el Colegio Americano de Reumatología definió como el nivel mínimo para evitar sintomatologías o para disminuir los síntomas de hiperuricemia 6 miligramos por decilitro, y como nivel óptimo menor a 5.2 miligramos por decilitro. Tenemos que, según la tercera encuesta nacional de salud y nutrición, que se realizó entre 1988 y 1994, definieron como hiperuricemia los valores mayores a 7 miligramos por decilitro en hombres y mayores a 5.7 miligramos por decilitro en mujeres. Finalmente, tomamos como referencia el Consenso Venezolano sobre Ácido Úrico del 2016. Esta fue una reunión de expertos con la finalidad de tener las pautas tanto de diagnóstico como terapéuticas con respecto a los valores de ácido úrico. Se definió como el umbral de normalidad 6 miligramos por decilitro, y mayor a 6 miligramos por decilitro ya se define como hiperuricemia. Tenemos que el ácido úrico es capaz de reaccionar con las especies reactivas de oxígeno en valores normales o fisiológicos, y va a lograr inhibirlas, tales como el peróxido de nitrito, y va a ser capaz de ceder electrones y reducir la capacidad oxidativa de estas especies muy reactivas, por lo cual va a tener una acción más bien antioxidante. El ácido úrico es capaz de barrer los radicales de oxígeno y de proteger también la membrana de los eritrocitos, ya que se une con el ion hierro y genera una mayor estabilidad. Sin embargo, ya a nivel patológico, cuando hay una elevación del ácido úrico, el ácido úrico pasa a ser un prooxidante. Va a aumentar más bien lo que son las especies reactivas de oxígeno, va a promover la oxidación de lípidos, generando una disminución del óxido nítrico y favoreciendo la rigidez arterial. También va a haber una alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a favorecer o va a aumentar el estrés oxidativo, va a generar una respuesta inflamatoria y puede ocasionar disfunción endotelial vascular, promoviendo lo que es la aterosclerosis, la trombogénesis y en consecuencia una disfunción o afectación de la función cardíaca y también la función renal. Tenemos que el índice de masa corporal es un índice frecuentemente utilizado para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. Acá podemos ver la clasificación de la OMS del 98. Y bueno, en la práctica clínica este es un indicador fácil de obtener por personal capacitado y muy útil para muestras de números importantes.
¿Cómo se puede asociar los niveles de ácido úrico y el índice de masa corporal? Bueno, tenemos que el ácido úrico va a generar un aumento de la grasa visceral. Esto va a afectar a nivel de los adipocitos, aumentando la regulación positiva de los factores proinflamatorios, afectando la regulación negativa del factor de sensibilidad a la insulina y disminuyendo los valores de adiponectina. Por otro lado, también influye en la afluencia de ácidos grasos libres a través del hígado y la vena porta, y esto va a estimular la síntesis de triglicéridos. Ambos factores o ambas vías van a generar un mayor aumento en la síntesis de ácido úrico, es decir, que el mismo sistema se va a ir realimentando y así como aumenta la síntesis de ácido úrico, va a aumentar la grasa visceral y todas las consecuencias previamente mencionadas. Si nos vamos directamente a la reacción de la síntesis endógena de ácido úrico, tenemos que por vías normales se genera el paso de hiposantina a santina y finalmente la producción de ácido úrico a través de la enzima santina deshidrogenasa. Sin embargo, cuando hay un proceso de inflamación o isquemia, que es algo que podemos ver cuando hay un aumento de la grasa visceral, la enzima se modifica y la reacción se realiza a través de la santina oxidorreductasa, favoreciendo lo que es la oxidación y una mayor proteólisis. Se genera el aumento o la activación de sistemas antioxidantes alternos, como es el proceso de la enzima superóxido dismutasa, pero este proceso se puede agotar, por lo cual va a haber ciertas alteraciones cuando se observa esta modificación, como es una estimulación inapropiada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la estimulación de las quimioquinas, principalmente de la proteína quimiotáctica de monocitos 1, va a haber una activación del NADPH oxidasa y una reducción en la biodisponibilidad de óxido nítrico. Va a haber una alteración de los mediadores vasoconstrictores que se va a traducir en un mayor proceso proinflamatorio, una alteración del endotelio y las consecuencias cardiometabólicas que podemos ver en un paciente con un aumento del índice de masa corporal a valores ya no saludables. Como objetivo general, tenemos relacionar niveles de ácido úrico sérico y el índice de masa corporal en pacientes que acuden a la consulta externa de nutrición clínica del Servicio de Medicina del Hospital Universitario de Caracas, en el periodo de enero de 2008 a noviembre de 2016. Como objetivos específicos, tenemos calcular el índice de masa corporal con los valores de peso y talla registrados en las historias médicas de los pacientes, categorizar a los pacientes según su índice de masa corporal según la clasificación de la OMS, clasificar a los pacientes según sus niveles séricos de ácido úrico y determinar la relación entre los niveles de ácido úrico sérico con el índice de masa corporal. En cuanto a los aspectos éticos, se tomó la autorización del posgrado de nutrición clínica y del coordinador del ambulatorio docente asistencial del HUC para realizar la revisión de historias clínicas de los pacientes que acuden a la consulta externa de nutrición clínica del Servicio de Medicina. Los datos fueron utilizados desde el punto de vista académico, respetando los 4 principios bioéticos fundamentales. Nuestro estudio es un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. La población, tenemos los pacientes que asistieron a la consulta externa de nutrición clínica del Servicio de Medicina del HUC. En edades comprendidas entre 18 y 75 años de edad, en el periodo de enero del 2008 a noviembre del 2016, a quienes se les registró los valores de ácido úrico sérico, peso y talla en su primera consulta. La muestra fue de 94 pacientes, buscando realizar la correlación de Pearson entre el índice de masa corporal y el ácido úrico. Se clasificó esta muestra en 3 grupos: normopeso, sobrepeso y obesidad, con un mínimo de 90 pacientes a incluir en el estudio, siendo esta una muestra intencional no probabilística. Los criterios de inclusión: pacientes con edades comprendidas entre 18 y 75 años, a quienes se les haya registrado los datos para el estudio, niveles de ácido úrico, peso y talla. Los criterios de exclusión: menores de 18 o mayores de 75 años de edad, sin registro de alguno de los datos necesarios para el estudio, pacientes con anemias, patologías renales o niveles elevados de urea o creatinina, embarazadas o pacientes con hiperuricemia en tratamiento.
El procedimiento consistió en la revisión de historias clínicas y nutricionales, el registro de los niveles de ácido úrico, peso y talla, se consideró hiperuricemia, valores mayores a 6 miligramos por decilitro para ambos sexos, tomando en cuenta el valor del consenso venezolano de ácido úrico. Se clasificó según el índice de masa corporal, de acuerdo a la OMS del 98, y se relacionaron estas variables y se analizaron los datos obtenidos. Tenemos que el tratamiento estadístico consistió en, para las variables cuantitativas continuas, se tomó o se registró la media y la desviación estándar. Para las variables nominales, la frecuencia y el porcentaje. Para la comparación del índice de masa corporal, que es una variable cuantitativa continua, se realizó la prueba de análisis de varianza de una vía, y la comparación intergrupal del índice de masa corporal se realizó a través de la prueba chi cuadrado de Pearson. Para la relación del ácido úrico con el índice de masa corporal se realizó una prueba de análisis de varianza de una vía y luego la prueba posterior de T de Turner, tomando como referencia el grupo normopeso. Se considera un contraste estadísticamente significativo si la P era mayor a 0,05, menor a 0,05, y se utilizó para la aplicación SPSS24 para el análisis. Ya ves si lo puedes controlar tú. Sí. Ajá. Ok. En cuanto a los resultados, observamos la tabla número 1 de las características generales. Vemos que la muestra fue un total de 94 pacientes con una media de edad de 57, más o menos 12 años de edad, distribuidos en 72.3% de sexo femenino y 27.7% eran de sexo masculino. El índice de masa corporal tuvo como media 28.6 más menos 5.7 y la clasificación según índice de masa corporal estuvo distribuida en normopeso 30.9%, sobrepeso 33% y obesidad 36.2%. Los diagnósticos médicos reportados en las historias clínicas fueron hipertensión arterial 68.1%, diabetes mellitus tipo 2 36.2%, dislipidemia 30.9%, resistencia a la insulina 9.6%, cardiopatía 6.4%, síndrome metabólico 3.2% y diabetes mellitus tipo 1 1.1%. También se registraron las variables bioquímicas que estaban disponibles al momento de la recolección de datos, como colesterol total elevado, que estuvo elevado en un 31.9% de la muestra, colesterol LDL elevado en un 72.3% de la muestra, colesterol HDL disminuido en un 33% de la muestra, triglicéridos elevados en un 33%. En cuanto al ácido úrico, la media fue de 5.1 más o menos 1.4 miligramos por decilitro y se presentó ácido úrico elevado en el 33% de la muestra. En la tabla número 2 observamos las características de la muestra según grupos y vemos que no se observaron resultados estadísticamente significativos, no habían diferencias en cuanto a edad ni en cuanto a sexo entre los grupos de índice de masa corporal. En cuanto a la relación de la concentración de ácido úrico e índice de masa corporal, observamos que se registró la media de ácido úrico de su concentración para cada grupo de índice de masa corporal. Vemos que a medida que aumentaba el índice de masa corporal, aumentó la concentración de ácido úrico, siendo para normopeso 4.22, sobrepeso 5.39 y obesidad 5.70 miligramos por decilitro. Esto nos dio un resultado estadísticamente significativo con una P de 0.01 basado en la prueba post-hoc según la T de Dunning. Aquí observamos en el gráfico 1 la prevalencia de hiperuricemia según índice de masa corporal. Los pacientes que presentaron hiperuricemia se clasificaron según su índice de masa corporal y se observó que del total de pacientes con hiperuricemia, el 48.5% eran pacientes con obesidad, mientras que el 10.3% eran pacientes normopeso. En el gráfico 2 observamos el efecto de la edad sobre el índice y el índice de masa corporal sobre la concentración de ácido úrico. Vemos que el efecto del índice de masa corporal sobre la concentración de ácido úrico se mantiene, pero el efecto de la edad no fue significativo sobre la concentración de ácido úrico. Y tampoco lo fue cuando se combinó el efecto de la edad e índice de masa corporal sobre la concentración de ácido úrico. En cuanto al efecto del sexo, observamos que sí hubo un resultado estadísticamente significativo, ya que la concentración de ácido úrico fue mayor en hombres que en mujeres.
pero cuando se hizo el efecto combinado del sexo con el índice de masa corporal, no tuvo un efecto sobre la concentración de ácido úrico. Solamente el sexo sobre la concentración de ácido úrico sí se observó un efecto significativo, como lo pueden observar en las barras azules. El efecto de los triglicéridos sobre la concentración de ácido úrico vemos que no fue estadísticamente significativo y tampoco lo fue el efecto combinado de triglicéridos e índice de masa corporal. En cuanto al colesterol total, observamos que sí hubo un efecto, ya que fue mayor la concentración de ácido úrico cuando los pacientes tenían colesterol elevado. Como observamos en las barras azules, todos aquellos que tenían colesterol elevado tuvieron mayor concentración de ácido úrico en los 3 grupos de índice de masa corporal. Sin embargo, el efecto no fue significativo. En cuanto al colesterol HDL e índice de masa corporal sobre la concentración de ácido úrico, vemos que no tuvo efecto significativo el colesterol HDL sobre la concentración de ácido úrico. Y en cuanto al colesterol LDL, vemos que hay un efecto en cuanto al grupo de sobrepeso y obesidad, pues tuvieron mayor nivel de colesterol LDL los que tenían mayores concentraciones de ácido úrico. Sin embargo, el efecto no fue estadísticamente significativo y tampoco lo fue cuando se combinó con el índice de masa corporal. Se han realizado numerosos estudios poblacionales para investigar si existe asociación entre el ácido úrico elevado y el índice de masa corporal. En nuestro estudio, los diagnósticos médicos que más tuvieron mayor porcentaje fueron la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2 y la dislipidemia. Y esto nos hace concluir que la población que asiste a la consulta externa de nutrición clínica es una población con enfermedades cardiometabólicas. El ácido úrico se asoció positivamente con el sobrepeso y la obesidad con una relación estadística significativa de 0.01. Cumpliendo con el objetivo principal de nuestro estudio, en el cual se comprueba que a mayor índice de masa corporal se presentan mayores niveles de ácido úrico. Diversos estudios poblacionales han tenido los mismos resultados, tal es el caso de Watt y colaboradores, que fue un estudio realizado en el 2014, un estudio retrospectivo de 39.736 sujetos en China. El objetivo principal de este estudio era evaluar si había una asociación entre los niveles de ácido úrico y el índice de masa corporal. Tuvieron como resultado que el ácido úrico fue significativamente elevado en forma lineal a medida que el índice de masa corporal aumentaba, y que en los pacientes con obesidad fue significativamente mayor el ácido úrico que en los pacientes bajo peso. También está el estudio de Prado y colaboradores, publicado en el año 2013, un estudio descriptivo transversal en 415 individuos de 21 a 82 años de edad en Brasil. En este estudio se observó que los individuos que tenían un índice de masa corporal mayor o igual de 25 mostraron mayores niveles de ácido úrico sérico. Y en el estudio de Tanaka y colaboradores, publicado en el 2015, que fue un estudio transversal de enero de 2011 a marzo de 2014, en 422 gemelos monocigóticos y disigóticos. Obtuvieron como resultado que el índice de masa corporal se asoció significativamente con el ácido úrico sérico después de ajustar los factores genéticos y familiares. Es decir, que la asociación ácido úrico e índice de masa corporal va más allá de estos factores genéticos. Se han propuesto diversos mecanismos para explicar esta asociación entre el índice de masa corporal y las concentraciones de ácido úrico. Entre ellos tenemos el mecanismo de la obesidad, estrés oxidativo y concentración de ácido úrico. Vemos que en pacientes con índice de masa corporal elevado hay una elevación en la síntesis de lectina, ya que su liberación está asociada al grado de adiposidad del individuo. Cuando hay una liberación elevada de la hormona lectina, esto va a conllevar a mayor estrés oxidativo, que genera una elevación del ácido úrico que actúa como un mecanismo de defensa. En la obesidad vemos que hay mayor riesgo de resistencia a la insulina, hipertensión e hipertrigliceridemia, y que la obesidad genera un estado de inflamación crónica que va a conllevar a una elevación de las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. A su vez, esta inflamación crónica va a aumentar aún más el estado de estrés oxidativo, y el estrés oxidativo va a perpetuar la inflamación crónica, generando toda esta situación mayor elevación del ácido úrico. Por su parte, esta elevación del ácido úrico también va a causar
una elevación de la proteína quimiotáctica del monocitos 1, que es una adiposina que va a generar un estado proinflamatorio en el tejido adiposo, en los adipocitos de pacientes con obesidad. Y también la elevación del ácido úrico va a causar una disminución de la adiponectina, que es un agente antiinflamatorio y un sensibilizador de la insulina, por lo que va a aumentar el riesgo de resistencia a la insulina y además va a aumentar la inflamación por esta disminución del agente antiinflamatorio. También se ha estudiado la relación entre la obesidad y la enzima xantina oxidorreductasa, que como sabemos es una enzima clave en el paso o en la síntesis de ácido úrico. En un estudio publicado por Tushima y colaboradores en el año 2013, que fue a nivel experimental en ratones, se observó que había mayor elevación de esta enzima en pacientes con obesidad, causando mayor síntesis de ácido úrico con una elevación. Dale. Con una elevación de la síntesis de ácido úrico, que no solo va a aumentar el ácido úrico, sino que también por cada molécula de ácido úrico que se producen 2 moléculas de superóxido, generando entonces mayor estrés oxidativo. El otro mecanismo sería el ácido úrico como prooxidante. Como mi compañera mencionó, el ácido úrico en condiciones fisiológicas puede actuar como un mecanismo antioxidante, pero en condiciones patológicas como en la obesidad, en donde se aumenta el estrés oxidativo, el ácido úrico elevado va a causar una activación del sistema NADPH oxidasa y una disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico. Esto trae como consecuencia un aumento en la producción de sustancias reactivas de oxígeno que generan daños como la oxidación lipídica y el daño endotelial. El último mecanismo sería el mecanismo inverso, de cómo el ácido úrico también puede causar un exceso en el almacenamiento de grasa. Vemos que el ácido úrico elevado también conlleva mayor estrés oxidativo por la producción de estas moléculas de superóxido y de radicales libres, que van a causar una inhibición de la enzima colitasa, que es una enzima clave en el ciclo de Krebs. Su inhibición va a causar una acumulación de citrato y una activación de la ATP-citrato-liasa que conlleva a un aumento de la lipogénesis y a una inhibición de la enzima enoicohidratasa, que es una enzima clave en la beta-oxidación de los ácidos grasos y por lo tanto causa una disminución en la oxidación de los ácidos grasos. Todo esto trae como consecuencia mayor acumulación de grasa y entonces vemos cómo la relación del ácido úrico elevado puede causar también un exceso en el almacenamiento de grasa. El efecto del sexo en la concentración media de ácido úrico fue positivo en nuestro estudio, ya que en el sexo masculino fue más elevada la concentración de ácido úrico que en el sexo femenino. Esto puede deberse al efecto oricosúrico de los estrógenos, que hace que en las mujeres tengan menores niveles de ácido úrico, pero una vez que llega la etapa de la menopausia, esta diferencia se hace menor. Sin embargo, estudios han reportado que quitando lo que sería la menopausia, la diferencia se mantiene significativa en todas las edades, lo que nos indica que hay otros factores que pueden estar causando que en los hombres la concentración de ácido úrico sea más elevada que en las mujeres, pero estos mecanismos todavía están a nivel experimental y deben ser más estudiados. En cuanto a la edad, vemos que el NAES 3 de 1988-1994 publicó que en los individuos de 20 a 29 años de edad la concentración de ácido úrico era de 5.21 miligramos por decilitro, mientras que en los individuos mayores de 80 años se elevaba a 5.72, y esto especialmente ocurría en las mujeres. Lee y colaboradores en el 2013 reportaron que, como mencioné, esto puede deberse a la etapa de la menopausia, en donde se observa un aumento en la concentración de ácido úrico en las mujeres. Pero también, después de ajustar los resultados considerando la menopausia, encontraron que el efecto siguió siendo significativo. Y observaron que puede deberse a otros factores, principalmente al deterioro de la función renal que puede ocurrir con la edad y que conlleva una disminución de la filtración glomerular. Como mencionamos, en un 70% del ácido úrico se excreta por vía renal, y si hay una disminución de la filtración glomerular, esto va a causar retención en plasma de sólidos que normalmente serían excretados por los riñones. Sin embargo, en nuestro estudio no se asoció la concentración sérica de ácido úrico con la edad y tampoco cuando se relacionó con el índice de masa corporal y la edad. Recordando que nuestro rango de edad evaluado fue de 18 a 75 años de edad,
pero que los pacientes tenían en su mayoría de 50 a 69 años de edad, con un promedio de 57 más o menos 12 años de edad. Lo mismo sucedió en el estudio de Prado y colaboradores, en el cual evaluaron a 415 individuos con un rango de edad de 21 a 82 años, pero la mayoría de los individuos tenían de 40 a 60 años de edad, y ellos concluyeron que a lo mejor no tuvieron ese efecto positivo de la edad porque probablemente mostraron poca variabilidad en la filtración glomerular, ya que como observamos en el NAES-3, este efecto se observó en los individuos mayores a 80 años de edad y nuestra población estaba en su mayoría entre 50 y 69 años de edad. Entonces probablemente por este motivo no tenían tanta variabilidad de la filtración glomerular y no se observó el efecto de la edad. En cuanto a los triglicéridos, el efecto de los triglicéridos no fue estadísticamente significativo en la concentración sérica del ácido úrico en nuestro estudio. A diferencia de esto, diversos estudios han reportado que se presenta una asociación, tal como lo es el caso del estudio de Siniclova y colaboradores en el 2017, que fue un estudio transversal en el que se correlacionaron niveles de ácido úrico con parámetros de resistencia a la insulina, metabolismo lipídico, PCR y parámetros antropométricos en 833 pacientes dislipidémicos de República Checa. La asociación de ácido úrico está asociada con los parámetros de síndrome metabólico, específicamente la dislipidemia con triglicéridos altos. Y ellos también observaron que en pacientes con fenotipo de circunferencia de cintura elevada e hipertrigliceridemia presentaron mayores niveles de ácido úrico, observando que a diferencia de nuestro estudio, este era un estudio con una muestra mucho más amplia de 833 pacientes. En cuanto al colesterol HDL, el colesterol no tuvo efecto sobre la concentración de ácido úrico, así como tampoco el efecto combinado. Vemos que el mismo resultado lo obtuvo Prado y colaboradores en el 2013, en el cual, después de ajustar todos los parámetros de composición corporal y los componentes del síndrome metabólico, observaron que la relación entre ácido úrico y HDL colesterol se pierde, prevaleciendo lo que eran los parámetros de composición corporal. En cuanto al colesterol total y colesterol LDL, observamos que sí hubo un efecto que no fue significativo, pero que sí se presentó que a mayor colesterol total y a mayor colesterol LDL, mayor concentración de ácido úrico. Lo mismo se observó en el estudio de Campos y colaboradores, que fue un estudio observacional transversal en el que se evaluaron a 756 individuos, divididos en quintiles según sus niveles séricos de ácido úrico, encontrando que a mayores niveles de ácido úrico se presentaban mayores promedios de colesterol total y colesterol LDL. Para Raquel. Raquel, ¿puedes controlar? Sí. Bueno, como conclusiones, el ácido úrico sérico mostró una relación estadísticamente significativa con el índice de masa corporal en pacientes con sobrepeso y obesidad. En los pacientes evaluados, el ácido úrico sérico fue más elevado en aquellos con sobrepeso y obesidad según el índice de masa corporal, a quienes presentaron hiperuricemia en mayor porcentaje que los pacientes normopeso. Se observó el efecto del sexo en la concentración media de ácido úrico, la cual fue más elevada en hombres que en mujeres. Como recomendaciones, proponemos darle importancia clínica a los niveles de ácido úrico sérico al evaluar al paciente como factor de riesgo modificable para las enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Realizar un estudio en el cual se cuente con todos los parámetros de síndrome metabólico, que incluya circunferencia de cintura, presión arterial, HDL, colesterol, triglicéridos y glicemia alterada en ayunas, e investigar su relación con los niveles séricos de ácido úrico de forma global e individual. Realizar estudios para investigar si la reducción de los niveles de ácido úrico influye favorablemente en el resultado de pacientes con alto riesgo cardiometabólico. Listo. Bueno, le damos la palabra a nuestro jurado, la doctora. Bueno, básicamente lo que voy a hacer son comentarios. Lo que voy a hacer es una pregunta relacionada a las felicito a las dos, porque en este momento hacer trabajo de investigación es bastante complicado. También, sobre todo ya la distancia, ¿no? El hecho de que hayan podido lograr este tema de medicina, para la presentación de su tesis.
En segundo lugar, los trabajos descriptivos, que es la mayoría de los trabajos que se están haciendo aquí en la Universidad Central ahorita, por temas también de los recursos, generalmente son muestras no significativas, y en este caso fue una muestra significativa, o sea, que realmente llegan a una conclusión. Siempre se termina diciendo, hay significancia clínica más no estadística. Esa es la conclusión de la mayoría de los trabajos de investigación. De manera que las felicito también por eso. Los estudios descriptivos por lo general están muy subestimados, pero son de gran valor, porque son los que nos permiten hacer estudios analíticos más adelante, como por ejemplo, ¿será que el síndrome metabólico, un paciente con síndrome metabólico que tenga ácido úrico normal tendrá el mismo factor de riesgo de enfermedad cardiovascular o metabólica que un paciente que sí lo tenga elevado? Entonces eso nos va a generar una serie de preguntas y abre toda una gama de investigación relacionada a estos parámetros. De manera que las felicito a las dos por el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Profesor. Bueno, yo también, primero, saludarlas a las dos, saludar a Raquel. Hola. Meses sin verla, qué bueno verte, de verdad. Qué Y también felicitarlas como tanto la dirección como la coordinación del programa de nutrición. Sabemos y vivimos pues todas estas dificultades para investigar. Sin embargo, siguiendo la metodología, los métodos indicados y toda la exactitud que requiere un trabajo de investigación, pues vemos que es posible sacar un trabajo de este tipo con conclusiones importantes desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Que incluso permite dar conclusiones y recomendaciones en la prevención y en el tratamiento de pacientes obesos o con sobrepeso que tengan este problema. Y también alerta la importancia del ácido úrico elevado, no solamente para los problemas tradicionalmente relacionados con esto, como es la gota o los problemas reumáticos, sino también los problemas cardiovasculares y con cosas relativamente frecuentes en una consulta. Se puede hacer esa revisión. Mis comentarios son quizás un poco más de forma que de fondo, más que todo pensando en la edición final del trabajo. Quizás después se lo pueda dar de manera más detallada, más sin embargo podría adelantarles que cuando se habla de ácido úrico, ustedes comienzan hablando de ácido úrico y después ya introducen el término de hiperglicemia. Seguramente, y eso se conversó, a veces la tendencia es que el ácido úrico aumente sin llegar a ser hiperglicemia. Para esos hay varias opciones. Una de ellas es que cuando ustedes introduzcan el término de hiperglicemia en el trabajo, señalen en este punto cuál es la definición, a partir de qué valor. Aunque ustedes en el marco teórico la van a explicar con más detalle, pero es bueno irlo mencionando al nivel de introducción. ¿Okay? Igualmente, en el marco teórico, cuando hablan de ácido úrico elevado, quizás es momento de que hablen de hiperglicemia, para ya relacionarlo con ellos hablando. Claro. Fíjense, ustedes tuvieron un hallazgo sumamente importante, que es que a medida que aumenta el índice de masa, aumenta la ácido. Eso no fue, como ustedes mismos señalaron, un aumento casi lineal. Entonces, cuando hablan, aunque está en las tablas, aunque está en la parte de los gráficos, es bueno señalar, tanto en la parte de discusión como de conclusiones, a partir de qué índice de masa, tanto en hombres como en mujeres, se observó el aumento de ácido úrico en sangre. ¿Okay? Eso es importante. Miren, hay trabajos que ya son clásicos en salud, como los trabajos de Van Italy, por ejemplo, y otros más, que ellos establecen una curva que a partir de índices de masa le están hablando de factores de riesgo para ciertas enfermedades. Entonces, ustedes ya en este trabajo pueden incluir a partir de qué valor de índice de masa corporal observaron el aumento de ácido úrico. ¿Okay?
Y por lo demás son detalles, quizás en la parte de antecedentes, hay un trabajo que empiezan hablando de un trabajo de Japón, después en la China, entonces vamos a revisar eso después para que lo tengan como más ordenado. Pero no le quita la importancia clínica del trabajo y gracias también por haberme incluido en la parte de agradecimiento y felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, igualmente, pues, felicitaciones a María Andreina y a Raquel por este gran esfuerzo. Me uno a los comentarios de la doctora y de la profesora Elsie, pues, ante las dificultades que actualmente enfrentamos para hacer investigación y donde, pues, muchas veces, utilizando los recursos para cumplir este requisito, tenemos que apoyarnos muchas veces en trabajos descriptivos, probablemente, y en trabajos retrospectivos. Sin embargo, como dice, a veces este tipo de situaciones nos abre también el camino para un futuro, para futuros trabajos, porque si bien es cierto, estamos trabajando con trabajos retrospectivos, nos damos cuenta, inclusive hasta con el registro de los datos que nosotros tenemos, porque eso nos implica que tenemos que saber realmente si llevamos un orden de registro de los datos, si tenemos datos completos, se le puede sacar una mejor utilización o utilidad a este tipo de datos que nosotros estamos produciendo. Nosotros como hospital universitario, porque trabajamos en este servicio, específicamente en el servicio de medicina, tenemos una gran productividad, pues, en los pacientes que vemos a diario, y de ahí nosotros podemos sacar mucho provecho a los datos que se puedan registrar a nivel de acá. En cuanto a lo que comentó, pues, la profesora, sí, bueno, son válidas algunas observaciones más de forma que se pueden analizar. Yo no sé si la parte de poner el punto de corte a partir del índice de masa corporal es factible, porque se trabajó más con la variable de agrupación, pues como peso, obesidad y sobrepeso y obesidad, pues. Sí, No como con las variables cuantitativas que te ponen puntos de corte entre tanto y tanto, y se va observando la media y se puede hacer la relación de cuantitativa a cuantitativa, ¿no? No sé si en esto sería factible, pero sin embargo, porque ya colocando que a partir de sobrepeso y a partir de obesidad, dependiendo de la clasificación que se está utilizando dentro del trabajo, creo que va más enfocado hacia eso. Sin embargo, se pueden revisar todas las variables para ver si realmente es factible. Con el profesor Douglas, para ver si realmente es factible. Sí, pero yo creo que no, porque no estamos trabajando con rangos, sino que estamos hablando con grupo. Entonces, bueno, entonces ya revisamos la data y es importante, de manera, en este caso, la sugerencia indudablemente. Y bueno, sí señalar, pues, de un principio, para que se sienta el momento cuando se habla de hiperuricemia, los términos que se están hablando, o a partir de cuando se habla de hiperuricemia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también algo, que de acuerdo a las revisiones que se están haciendo en este caso, realmente ustedes toman un punto de corte de hiperuricemia, pero después de ver cuáles son los puntos de corte de hiperuricemia o ácido úrico elevado, dependiendo de las diferentes asociaciones que se establecen ahí. Entonces, porque son como criterios diferentes, así como la Asociación de Reumatología tiene un punto de corte, la europea tiene otro punto de corte, NAD tiene otro punto de corte. Entonces, realmente da un principio de definir hiperuricemia sin describir cuáles han sido los puntos de corte previos. Hay dos maneras que revisarlo para puntualizar y verse. En líneas generales, felicitaciones y bueno, de verdad nosotros como posgrado estamos de verdad muy contentos cada vez que cada uno culmina con su trabajo. Les pedimos un tiempito para... Nos esperan afuera. Raquel, yo me voy a desconectar y te avisamos por WhatsApp para que te voy a conectar en unos 10, 15 minutos. Perfecto. Vale. Sí, porque ahí hay un caso.